Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Y hemos llegado para que nos acompañes en esta propuesta que sábado a sábado pensamos para todos ustedes. Mi nombre es Daniel Korsch y junto a Sandra Rush, Paulo Enoder y Mariano Enriquecen vamos a contarte sobre, como siempre, historias de vida, sobre cine, sobre libros recomendados y también vamos a analizar siempre algún tema relacionado a lo literario. Te invito a quedarte aquí los próximos 60 minutos y dejarte llevar por todos estos temas que te vamos a contar porque estamos a punto de desembarcar en el sorprendente universo de Puerto Cultura, ese espacio entre el cielo, la tierra, el arte y vos, que estás allí escuchándonos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio y Poder de Conocimiento. Para aquellos que nos están sintonizando en este momento, te cuento que Puerto Cultura también puedes acceder a través de la página web que es www.difusorasoriano.com.uy y recuerda que posteriormente el programa se sube a YouTube donde pueden encontrarlo. Hoy no vamos a tener el segmento de expresión viva, así que vamos a comenzar haciendo la suplencia de Sandra Roche, quien nos dejó saludos para todos ustedes y también nos prometió contarnos algo muy interesante a su regreso, después de Semana Santa. También prometió traernos algunos regalos que los estamos esperando con mucha alegría y ansiedad. Por lo tanto, hoy no tenemos su espacio de expresión viva, pero haremos un inicio con la caja de Pandora, tratando un tema relacionado a lo literario, como generalmente lo hacemos. Y en esta oportunidad vamos a comentarles sobre cómo iniciar un proyecto de novela. O sea, es común que el escritor, cuando no tiene experiencia, termina de escribir su obra, ¿no? su manuscrito. Y bueno, esto puede ser la novela, como vamos a tratar hoy, pero también puede ser un cuento extenso. Y sentir que todavía le falta algo, que aún no está perfecta. Entonces, ¿qué sucede? El autor comienza a tocar el texto, acá, allá. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pone más diálogo, quita otros diálogos, coloca más narrativa descriptiva, agrega epígrafes al comienzo de todos los capítulos o en alguno de ellos, puede agregar imágenes, puede decidir si poner o no dos prologuistas para que, llame más la atención, puede agregar también un epílogo, o peor aún, puede llegar a inventar un personaje que no estaba presente en la obra y lo introduce en un capítulo. Pero claro, al introducir un personaje nuevo, y esto no es una locura, estas cosas suceden, puede suceder que sí, que articule lo que tenía pensado y sea funcional a toda la obra. Pero puede ser que también todo se nos vaya de las manos. Esto es como cuando estamos cocinando, no sé, una pascualina y ponemos un huevo o ponemos dos, ya puede ser demasiado. Se puede poner un morrón, se puede poner aceituna, se puede poner un poquito de cebolla. Y capaz que vamos un poco más allá y agregamos dulce de leche, pensando en lo agridulce. Y no sé, creo que no va a funcionar. Capaz que a alguien le gusta, porque dicen que sobre gustos no hay nada escrito. Pero seguramente acá el proyecto de la pascualina se nos vaya de las manos. Entonces con la novela sucede lo mismo, con un cuento largo también. Cuando se comienza a modificar el texto o a intervenir la creación original para decir la historia de otra manera o de manera más clara, y se corre el riesgo de terminar confundiéndolo todo. Y perdemos la frescura original. Y allí es donde realmente se pierde el sabor de lo que teníamos pensado para contar esa obra, la esencia de esa idea. O sea, también se nos pierde el sabor de la pascualina si le agregamos el dulce de leche.
Entonces, aquí es donde aparece la pregunta que todos los jóvenes escritores, los que no tienen tanta experiencia o han leído o interpretado poco otras obras, se hacen. ¿Cuándo debo dejar de corregir o de ajustar? Corregir ya es un término que no sé si lo he explicado acá en otras oportunidades, pero bueno, corregir es una parte, la corrección de un libro corresponde al técnico. El escritor lo que hace es ajustar lo que ha escrito, ¿no? Entonces acá hay, yo diría que 3 temas importantes. Lo que dije recién, el autor no corrige, el autor ajusta la obra, revisa, verifica. Corregir lo hace el técnico de la editorial, o los técnicos y el editor. Para algo se ha estudiado la tecnicatura, ¿no?, de corrección de estilo. Eso lo hace justamente la persona que sabe. El otro punto es que un proyecto de novela sí o sí requiere de una planificación previa, aunque durante el proceso pueda uno ir cambiando muchas partes, pero necesita esa planificación para no perderse. Una novela es un proyecto a largo plazo y será un desafío a la capacidad de resistencia que posea cada autor. Si es muy ansioso y no sabe cómo controlar el proceso narrativo, bueno, ahí será un problema para terminarlo también. Y si lo hace, después no va a poder manejar todas esas dudas que se van a ir planteando. Por eso es importante el tener la planificación, la construcción de los personajes, el identikit, aunque sea algo muy básico, pero va a ser la referencia que nos va a llevar a concluir cada capítulo hasta el final. El tema es poder identificar cuándo hay que detenerse, cuál es ese momento, cuál es el punto de la mezcla o del ajuste antes de que la novela no quede sobreproducida. Lo cual también es un problema que el lector va a notar, y se va a destacar el libro antes de terminarlo, por esta sobreproducción y de repente por la falta de claridad. Cuando se sobreproduce una obra se pierde el encanto inicial, la frescura que les decía hace un ratito, la dinámica que tenía cuando la pensamos a partir de ese chispazo de creación que nos vino y que decidimos por qué vamos a crear ese libro. Si hace años que venimos trabajando la obra y nos cuesta avanzar, bueno, eso puede ser por falta de planificación. O sea, si hace tiempo que se está trabajando sobre lo mismo y hay más de una versión, bueno, eso también es un problema que se tiene que ver a tiempo, porque si no las adaptaciones nos van a llevar a tener muchos más problemas y vamos a perder justamente la claridad y la frescura de esa obra y nos va a producir esa sensación al final de decir, bueno, esto le falta algo, no está listo. Bueno, porque nuestra percepción de la idea, de la vida, de lo que nosotros pensamos con el tiempo va cambiando. Y como va cambiando nuestra manera de ver las cosas, también va cambiando ese punto de vista que era distinto al que teníamos cuando empezamos la novela, capaz que hace 2 años o 3 años. Cosa muy común. Hay quienes tienen la novela muchos años más que 2 o 3, ¿no? O sea que esto es todo un tema que hay que tenerlo en cuenta al momento de escribir. Por eso la planificación es realmente muy, muy importante. Amigos, hay mucho más por seguir hablando sobre este tema, sobre cómo se altera el proceso creativo y cómo desbloquearse también. Pero bueno, será algo que vamos a ir viendo en otros encuentros. Espero que les haya interesado y que nos escriban si tienen alguna duda. Muchas gracias y vamos ahora al próximo bloque del programa. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM, estás escuchando Puerto Cultura. A continuación recibimos a María Noel Requesén. Siempre la tribuna esperando a María Noel, que ya se acerca y le ponemos la alfombra roja para que ingrese al estudio y subimos el telón de fondo para escuchar, sí, Séptimo Arte 21, en la voz de la inigualable María Noel. Bueno muchachos, bueno. Que hoy nos tiene reservada
una sorpresa muy apropiada para esta semana, pero dejemos que María Noel nos cuente de qué se trata. Adelante, María Noel. Hola, muchas gracias Daniel por la presentación de cada semana y bienvenidos a todos los oyentes de Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM. Acá les habla María Noel Requesens y como cada sábado en este segmento que llamamos Séptimo Arte 21, compartimos, conversamos y nos enteramos de todo lo que tiene que ver sobre ¿qué? Sobre séptimo arte, es decir, sobre cine, sus distintos géneros cinematográficos, los referentes, las características y mucho más. Todo lo que concierne al cine lo encontrás acá en Séptimo Arte 21 en Puerto Cultura en Difusora Soriano. Bueno, ya saben que hace allá por octubre arrancamos con este ciclo, con este segmento, hablando de cine animado, después de las remakes que podemos llamar live action. Empezamos con musicales y los musicales los hemos dejado de lado ya hace un par de programas porque tuvimos que conversar sobre la premiación de los Oscars, que es el hito anual del cine mundial. Y yo les dije que íbamos, después de terminar de hablar de los Oscars, que mencionamos un poco como la historia de estos premios, por qué se le dice Oscar cuando en realidad los premios se llaman los premios de la Academia. Después el sábado pasado conversamos sobre la última premiación del 10 de marzo, algunas características, algunas cosas interesantes que hubo, y yo les dije que íbamos a volver a hablar de géneros cinematográficos de musical, que ya hace como 3 semanas, 4 semanas que hablamos, y no vamos a hablar de cine musical, lo sigo sorprendiendo. Pero ¿por qué no vamos a hablar de cine musical, lo vamos a retomar, pero no hoy? ¿Pero por qué no hoy? Porque mañana domingo comienza una semana muy importante para mucha gente, no solo en este país, sino también en el mundo. A ver, mañana comienza lo que se puede decir para muchos es semana de turismo. Pero para muchos otros en este país y en el mundo entero, en las cuales me incluyo, mañana comienza la Semana Santa. Es decir, mañana es Domingo de Ramos, que da el comienzo a la Semana Santa. ¿Qué es la Semana Santa? Bueno, la Semana Santa se celebra, los católicos del mundo celebramos los últimos días de Jesús en la tierra. Y sobre todo celebramos lo que es la pasión, la muerte y la posterior resurrección de Jesucristo. Pero me dirán, Noel, ¿qué tiene que ver Semana Santa con el cine? Bueno, tiene mucho que ver, porque el cine, como el teatro, como la literatura, pero yo diría que sobre todo el cine, se nutre de la vida misma. No, sobre todo el cine no, porque la literatura también, lo tengo que decir como escritora, pero el cine, como tantas artes, se nutre de los seres humanos, de la vida de los seres humanos y de los grandes hitos y de los grandes hechos históricos del mundo. Y si hay un hecho histórico, más allá de que crean o no crean, si hay un hecho histórico muy importante en el mundo es la vida de Jesucristo. Y el cine se nutrió de toda esa historia, de la vida de Jesucristo, y nos regaló muchísimas películas que tratan de la vida de Jesucristo, que tratan, digamos, de personajes relacionados a Jesucristo, relacionados con Jesucristo. Nos han regalado también muchas películas que narran hechos bíblicos. Es más, hay quienes dicen que hay como una especie de género cinematográfico que se le puede decir el cine bíblico, es decir, películas que narran hechos que están escritos en la Biblia. Pero sobre todo hay películas que narran esta última semana en la vida en la tierra de Jesús. Hay muchísimas, hay algunas mejores logradas, hay otras peores logradas, pero ustedes saben que cuando llega Semana Santa, muchas veces, me acuerdo hace años, cuando yo era niña, había un canal ahora no me acuerdo qué canal, creo que Canal 4 de los canales privados de Montevideo, que siempre el domingo de Pascua, cuando se termina la Semana Santa para los católicos, siempre pasaban alguna película sobre la vida de Jesús.
ha variado a lo largo de los años, creo que ahora ya no lo pasa, pero ha variado a lo largo de los años cuál era la película elegida para que este canal la pasara. Y vamos a hacer un poco de historia de este estilo de cine, ¿no? Ya dijimos que durante muchísimos años el cine se nutrió de la vida de Jesucristo y podemos mencionar. Hay muchísimas películas, no las vamos a contar ni las vamos a decir todas, bueno, tendría que tener todo el programa para nombrar cada una de las películas que se hizo sobre la vida de Jesús, pero vamos a nombrar algunas que para mí son como las más importantes. Tengo que comenzar por la primera, que es de 1898, que tal vez no sea por su importancia o por su fama de la película, sino porque fue la primera. Repito, en el año 1898, que se llama Vida y Pasión de Jesucristo, de Louis Lumière. Esta se marca como la primera película sobre la vida de Jesucristo. Después hubo muchísimas, volvemos a repetir, a lo largo de la historia, pero allá por la década del 60, del 50, del 60, del 70, sobre todo 50 y 60, que se puede decir que es como la época dorada de Hollywood, hay una película que si yo les digo el nombre, ya, aunque no la hayan visto, ya saben de cuál hablamos. ¿Cuál es? Se llama Rey de Reyes, que el director es Nicolas Rey. Esta es una de las películas que ha marcado la historia del cine, de lo que se puede llamar el cine bíblico. Es una de los clásicos. Después hay otras dos películas que han tenido bastante éxito, digamos, en taquilla de espectadores, que no son específicamente de la vida de Jesucristo, pero sí forman parte de esta especie de género, digamos, cinematográficos. ¿Cuál es? Una es El Príncipe de Egipto, de 1998, que es una película animada de la compañía DreamWorks. ¿Se acuerdan? A DreamWorks la mencionamos hace varios meses atrás cuando hablamos de cine animado, que es la productora del ogro Shrek. Bueno, DreamWorks en 1998 hizo la película El Príncipe de Egipto, que narra la historia de Moisés. Es una película muy linda. Si tienen oportunidad de verla, aunque sea animada, mírenla porque está muy bien narrada los hechos históricos de Moisés. Es muy linda y muy interesante. Después hay otra película que a mí me gusta muchísimo porque me gusta mucho el personaje histórico, que es de 2018 del director Garth Davis, que es María Magdalena. Y esta es una de las películas de los personajes más importantes de esta semana y que María Magdalena se ha contado mucho la historia del cine y de la literatura, pero esta es una película que está muy bien lograda, que te muestra, además de las actuaciones de Rooney, que es la actriz que encarna a María Magdalena, y de Joaquín Phoenix, que es quien encarna a Jesucristo, te muestra muy bien la relación, esa admiración de María Magdalena con Jesús y cómo lo sigue, porque bueno, usted ya conoce la historia de Jesús y María Magdalena y todo, pero te muestra, sobre todo se centra en María Magdalena, sobre todo en estos últimos tiempos de Jesús en la tierra, y te muestra, es muy real para mí, desde mi punto de vista, es muy real y muy afín. Me gusta ver un personaje de María Magdalena también narrado y también logrado como esta película. Y para mí, la reina de todas las películas de lo que es la historia de Jesucristo es, cómo no nombrarla, La Pasión de Cristo, del año 2003. Yo leí que era 2004, pero yo estoy casi segura que es del 2003, dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Jim Caviezel. Es una película que cuando la vi, yo me acuerdo que iba yo creo que la vi un par de años después, y iba con mucho, digamos, con una especie de prejuicio a ver qué me iba a pasar. Digo, capaz que no me va a impresionar mucho, y es absolutamente desgarradora. Las actuaciones, bien dirigida, la historia contada, que debe ser narrada lo más fielmente a las escrituras. Esa es la reina para mí de lo que es este cine, digamos, de esta semana especial del año. Como siempre les digo, si de las películas que yo menciono, si
si pueden verlas, tienen oportunidad, mírenlas, porque está bueno, aunque no sean religiosos, no sean creyentes, está bueno hasta tomárselo como para ver películas históricas. A mí me encanta ver películas que no tienen, yo soy católica, pero me encanta ver películas que tal vez hacen alguna crítica al catolicismo y todo. Me gusta mucho el Código Da Vinci, que ha tenido alguna cosa ahí con la iglesia, pero está bueno siempre para ampliar la mente, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos con otro segmento más de Séptimo Arte 21. Como siempre, les digo muchas gracias por estar ahí del otro lado y nos reencontramos la semana que viene, donde seguimos hablando de cine en este espacio, y quédense con Puerto Cultura y un beso grande para todos. Chau, chau, hasta el sábado que viene. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM y ahora entramos en el universo de la poesía, de la mano de la escritora Paula Enoder, quien desde Múnich cada semana nos recuerda a una poeta que con su trabajo y compromiso modeló el presente cultural que hoy tenemos. Y además estamos en la semana muy especial porque fue el Día de la Poesía ayer. En esta ocasión, el homenaje será para Circe Maya y lo hace con una introducción de una poesía que se convirtió en canción, una canción emblemática que decía, o que dice así: escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. De Circe Maya, en la voz de Paula Enoder, con este gran encuentro con la autora uruguaya Circe Maya. Circe Maya, por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. En el Día Mundial de la Poesía vamos a hablar de Circe Maya, poeta, traductora y docente uruguaya. Nació el 29 de junio de 1932 en Montevideo. Su obra ha sido musicalizada por Numa Moraes y Daniel Biglietti. El grupo Los que iban cantando toma su nombre de un poema de Circe Maya musicalizado por Jorge Lázaroff. Sus padres eran María Magdalena Rodríguez y el escribano Julio Maya, ambos del norte de Uruguay. Publicó su primer libro de poesía gracias a su padre cuando tenía 12 años, titulado Plumitas, en 1944. Sufrió a los 19 años la repentina muerte de su madre. En 1957, Circe se casó con el médico Ariel Ferreira y en 1962 se mudaron a Tacuarembó con sus 2 primeras niñas. Estudió filosofía en el Instituto de Profesores Artigas y siguió estudiando filosofía en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Se dedicó a la docencia de filosofía en el Liceo Departamental y en el Instituto de Formación Docente de Tacuarembó. Los años de la dictadura en Uruguay fueron duros para su familia. Su marido estuvo 2 años preso por formar parte del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. En 1973, Circe fue destituida de su cargo como profesora de educación secundaria por el gobierno militar. En 1983, perdió a su hijo de 18 años en un accidente de tránsito. Con el retorno de la democracia en 1985, fue reintegrada a su cargo docente de educación secundaria. Enseñó filosofía en secundaria hasta su jubilación en 2001. Actualmente sigue enseñando literatura inglesa en un instituto privado, prepara grupos de teatro en Tacuarembó, además de continuar su labor poética y de traductora. Su obra es extensa. Publicó Plumitas, 1944, En el Tiempo, 1958, Presencia Diaria, 1958, El Puente, 1970, Maya Bacelo Benavides, Poesía, 1972,
Cambios, permanencias, 1978, Dos voces, 1981, Destrucciones, poesía en prosa, 1986, Un viaje a Salto, prosa, 1987, Superficies, 1990, Círculo de luz, círculo de sombra, traducidos al sueco, 1996. De lo visible, 1998, Medida por medida, traducción de Shakespeare, 1999, Breve Sol, 2001, Ayer un eucaliptus. Obra traducida al inglés 2001, Un viaje a Salto, traducción al inglés 2004. Obra poética, el conjunto de su obra poética 2007, Premio Anual de Literatura del MEC en categoría Poesía. La Casa de Polvo Sumeria, sobre lecturas y traducciones 2011. La Pesadora de Perlas 2013, Premio Burnichón al libro mejor editado en Córdoba en 2023. Poemas, Robin Fulton, traducción de un poeta escocés, 2013. Dualidades, 2014, ganadora del Premio Bartolomé Hidalgo. Transparencias, Antología Poética, Visor España 2018. Múltiples paseos a un lugar desconocido. Antología Poética, 1958-2014. Pretextos España 2018. Voces del Agua, Rebeca Linke Editoras, 2020. En 2007 obtuvo el Premio Nacional de Poesía de Uruguay. En 2008 se convirtió en académica correspondiente de la Academia Nacional de Letras de Uruguay. En 2009 obtuvo un homenaje de la Academia Nacional de Letras Uruguay. En 2013, el Ministerio de Educación y Cultura le concedió la medalla de Elmira Agustini a Maya junto a la actriz China Zorrilla, a la pianista Nivia Mariño y al antropólogo y escritor Daniel Vidart. Obtuvo en 2015 el Gran Premio Nacional a la Labor Intelectual otorgado por el MEC. Ganadora del Premio Bartolomé Hidalgo en 3 ocasiones, en 2010 en la categoría Trayectoria, 2015 en la categoría Poesía por su obra Dualidades. En 2017 obtuvo ese galardón por 3ª ocasión como reconocimiento al mejor libro publicado entre 1978 y 2017 por la antología Obra Poética. En 2021, la Biblioteca Nacional de España dedicó a Circe su homenaje del Día de las Escritoras. En 2023, su obra La Pesadora de Perlas ganó el Premio Burnichón al libro mejor editado en Córdoba, Argentina. En 2023, Maya fue reconocida con el Premio Internacional García Lorca que organiza el Ayuntamiento de Granada en España. El acta del jurado ha dejado constancia de que la escritora se ha mantenido al margen de tendencias poéticas dominantes. Ha destacado que se trata de una obra personal y de influencia en español, habiendo convertido a la poesía en un método de conocimiento de la realidad, que se basa en la experiencia diaria con un lenguaje transparente y exacto. Carlos Pardo ha señalado en la entrega del premio: es una de las poetas más influyentes de los últimos años, con una poesía filosófica, pero de una expresión muy sencilla que hace que las cosas vayan surgiendo a la vez que se va escribiendo el poema. Maya escribe de una forma objetiva, por lo tanto muy visual, y mantiene a sus años una grandísima capacidad de experimentación y de apertura. Para terminar el segmento de hoy, les voy a leer un poema de Circe titulado El medio transparente. Lo mejor sería no pensar demasiado en ellas, las palabras. Ellas vienen, así o de otro modo, y no es tan importante. Vidrios, ventanas son, y habría que limpiarlas con cuidado por eso. No pintarlas, ¿qué verías detrás? Y no adornarlas.
Por mirar el adorno en la ventana, no miraste hacia afuera. El más breve vistazo hubiera sido al menos suficiente para mirar la luz del otro lado. Sí, esa luz de afuera sobre un rostro que pasa. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM y estás escuchando Puerto Cultura e ingresamos al catálogo de la editorial Moa Dencroft con 4 libros que venimos tratando desde hace ya algunas semanas, pero son libros que tenemos que recomendar porque están en todas las librerías del país y porque son libros realmente que tienen un encanto especial. Además son prácticamente los últimos libros publicados. Aunque la semana que viene vamos a incorporar un par de libros más. De Luces y Sombras es un poemario que escribió Sandra Rosch y que nos acerca justamente al universo poético del que tanto hablamos y donde esta semana se celebró el Día Mundial de la Poesía, donde Sandra Rosch estuvo, además, en el Ateneo de Montevideo, con una poesía homenajeando a Juana de Ibarburu. De Luces y Sombras es un poemario muy particular que nos describe a la autora, nos describe también su mirada atenta y donde vemos transcurrir escenas y personas que ella conoció y conoce en el departamento de Mercedes. Por lo tanto, es un libro que altamente recomendable por su calidad poética y porque tiene ese clima que está asociado al departamento de Soriano. Sandra Rosch, una poeta de Soriano, una poeta contemporánea que pueden encontrar en todas las librerías del país, de Luces y Sombras. Sandra Rosch. La pequeña biblioteca, una novela de Maria-Noël Requesens, que cuenta la historia sobre 2 personas, uno, el varón Francisco, seminarista, y Magdalena, una chica periodista que llega para entrevistarlo y donde comienza a tejerse una trama que va mucho más allá de lo que pensamos que pueda tratar la obra, donde se ven tanto los valores humanos como también se ven las miserias humanas. La pequeña biblioteca de Maria-Noël Requesens, otra novela disponible en todas las librerías del país, donde además la música, y en especial la música de Frank Sinatra, está conjugando cada uno de los capítulos de esta novela, porque es un artista que se asoció a la vida de cada uno de los dos, de Francisco y de Magdalena, que con los temas que ella maneja y las canciones que trata, se hace realmente muy disfrutable porque hay una sintonía fina, artística, que fluye mágicamente en la pequeña biblioteca. La última valija es el nuevo libro de Eduardo Scarpa. Es un libro de cuentos, es un libro donde el autor, Eduardo Scarpa, recrea sus propias experiencias recorriendo el Uruguay durante más de 30 años, donde describe situaciones que nos parece que pudieron haber ocurrido hace muchísimos años, y saben que no. Nos da la perspectiva este libro sobre cuánto ha cambiado la sociedad uruguaya en los últimos años. Pero, claro, justamente, Eduardo Scarpa tuvo la oportunidad, el privilegio de recorrer durante más de 30 años el Uruguay, de internarse en cada ciudad, pueblo, pueblito, y desde allí conocer una dimensión que de repente las personas que estamos prácticamente en una ciudad sin movernos, se nos pierde, no logramos ver. Por eso es importante encontrarse con otras realidades vividas en los distintos departamentos del Uruguay. La última valija de Eduardo Scarpa, también disponible en todas las librerías del país. Y por último, Somos nuestras raíces, una novela de Mónica Isabel García Farina, que cuenta cómo sus antepasados llegaron al Uruguay en el siglo XIX y cómo
echaron raíces no solamente en nuestro país, sino en Minas, donde se asentaron, y cómo a estos italianos, como tantos, les costó adaptarse, les costó enormemente adaptarse a nuestro país, porque ya eran personas que tenían una vida en Italia y que vinieron buscando un destino diferente. Algunos lo encontraron y otros ni siquiera llegaron al Uruguay. Y esa es una realidad que poco se conoce, sobre lo que vivían en los barcos cuando cruzaban el Océano Atlántico. Somos nuestras raíces, de María Isabel García Farina, una novela disponible en todas las librerías y que también nos toca de cerca, porque muchos de nosotros, todos somos inmigrantes, todos hemos nacido, todos somos hijos de inmigrantes en el Uruguay, sea en décadas pasadas y también ahora. Nuestro país es un país que realmente se nutre de gente que viene de todos los países. Somos nuestras raíces, de Mónica Isabel García Farina, La última valija de Eduardo Scarpa, La pequeña biblioteca de María Noel Requesén y De luces y sombras de Sandra Rush, 4 libros recomendados ahora para Semana Santa, de la editorial Moadencroft. Continuamos en Difusora Soriano y ya en el cierre del programa, en el segmento Palabras Más, Palabras Menos, vamos a analizar un cuento, lo cual hacía tiempo no hacíamos. En esta ocasión, el cuento elegido es de Horacio Quiroga y se llama La tortuga gigante. Un cuento que fue publicado en el año 1918 en el libro Cuentos de la Selva. Primera vez que vamos a abordar este libro, que contiene historias con una perspectiva muy distinta al libro de cuentos de Horacio Quiroga llamado Cuentos de amor, de locura y de muerte de 1917. Este libro nos muestra un perfil distinto de Horacio Quiroga y deja la tragedia humana para embarcarse en otro tipo de reflexiones. La tortuga gigante es un cuento, yo diría que adelantado a su tiempo, porque aquí Quiroga nos va a introducir al mundo de los animales y cómo ellos también nos pueden ver. Con este tipo de historias, el autor lleva al humano a un cambio de actitud para el resto de las demás formas de vida. Los temas que forman parte de estos cuentos son la muerte, la soledad, la naturaleza, la vida en un entorno salvaje y las diferencias entre hombres y animales. En estos cuentos se combina el humor también, la tragedia. El ser humano aparece como destructor y también aparece como aliado. La tortuga gigante es un cuento corto, sencillo, con pocos personajes. Los personajes principales son el hombre, el amigo, que es el director del zoológico, el tigre, el ratón, la tortuga y el médico. Acá lo que el cuento realza es la amistad, la ayuda mutua y también la justicia. El personaje de la tortuga llega a humanizarse o se personifica porque poco a poco comienza a adquirir conductas humanas que en principio el protagonista no las ve. La historia se desarrolla en 2 escenarios totalmente diferentes. Uno es el zoológico de Buenos Aires y el otro es un bosque lejano, o sea, 2 escenarios bien opuestos que representan las diferencias que existen entre uno y otro, el campo y la ciudad. El campo es un lugar que atrae por lo que el hombre puede obtener de allí, ¿no? Sin embargo, el hombre deberá salir del campo porque ese lugar no es su hábitat y solo en la ciudad puede rehacer su propia vida. Este cuento nos deja una gran enseñanza porque cuando el hombre se encuentra con la tortuga gigante tendrá 2 opciones. Primero, puede convertirla en su alimento, y segundo, puede ayudarla. La primera opción era válida porque si el hombre no tenía otro alimento, entonces, por una cuestión de supervivencia, era viable, era posible que tomara a la tortuga como alimento. Pero acá el hombre lo que hace es ayudar a la tortuga y así también él consigue ayudarse a sí mismo. Pero esto, no lo sabía cuando decide ayudarla. Por lo que el destino hace que los papeles se inviertan. Y el mensaje de este cuento gira en torno a la gratitud, a la confianza, a la voluntad y
también a la solidaridad. El cuento comienza narrando que el personaje principal, el hombre, estaba enfermo y el médico le había aconsejado que se trasladara al campo para que la vida natural lo curara. Y de esa forma, bueno, sanar. Pero también le pide que, ya que va al campo o al monte, traiga cueros de animales. Y el médico además le va a pagar por eso porque sabía que era un experto tirador o cazador. Ya en el bosque habían pasado varios días y sin comer ve a un tigre a orillas de un río que quería comerse a la tortuga. Pero el hombre, al enfrentarse al tigre, porque se ven, lo mata de un tiro en la cabeza. Entonces se dispone él a comerse la tortuga. Pero al verla, la tortuga ya estaba herida en el cuello, con la cabeza casi colgando, ¿no? Y decide salvarla a pesar del hambre que tenía. Y ese fue el motivo de gratitud hacia la tortuga. Cuando la tortuga sanó, sucede que el hombre se enferma y la fiebre se apodera de él, y cuando el hombre se desmaya de fiebre, la tortuga lo salva, dándole de comer hasta que se recupera. Y ahí se da cuenta que solo la tortuga estaba con él. En realidad no se da cuenta que alguien lo está alimentando, no sabe que era tortuga. Al otro día el hombre volvió a recaer y a tener más fiebre hasta que la tortuga decide cargarlo encima, lo alimenta, lo lleva a la ciudad, cargándolo durante semanas hasta que al final sus fuerzas también empiezan a flaquear antes de llegar a la ciudad. La tortuga se encuentra con un ratón que cuando no daba más, ¿no? Y el ratón le dice que realmente está muy cerca de la ciudad y que las luces que ve allá a lo lejos es donde tiene que ir. Y con en el último momento, con sus últimas fuerzas, la tortuga llega como puede al zoológico, y con el hombre atado a su caparazón, y todo este proceso Quiroga lo describe bien, cómo lo alimenta, cómo lo ata, increíble, ¿no? Entonces llega al zoológico y el director reconoce al hombre y lo cura con medicamentos. Y cuando se recupera es que se entera recién ahí que quien lo salvó había sido la tortuga. A partir de allí, bueno, nunca más se separan. Y la tortuga quedó viviendo para siempre en el zoológico. El director le prometió que la cuidaría como si fuera su hija, y el hombre todas las tardes iba a verla, iba a visitarla. Y la tortuga lo esperaba para encontrarse con él y que le diera unas palmaditas en su caparazón como solía hacer, que tanto le gustaba a la tortuga. Sin lugar a dudas, este cuento nos acerca a un concepto de confianza, ¿no? Como lo vemos entre la tortuga y el hombre, o sea, una virtud que implica responsabilidad, resiliencia, integridad, honestidad y justicia, como dije al comienzo. De esa manera hemos visto este cuento, ¿no? Lo podemos leer y encontramos todos estos conceptos, todos estos valores que se cumplen en esta historia de Horacio Quiroga, que, una historia que forma parte del libro Cuentos de la Selva. Pero en esto hay que también tener en cuenta que es un cuento escrito en 1919, ¿no? Donde la visión o la concepción o la relación del hombre con los animales era muy diferente a la que tenemos hoy, o por lo menos hoy la gran mayoría, hoy y en aquel entonces, ¿no? No digo que la conexión entre hombres y animales no fuera tan fuerte como sucede hoy en aquel entonces, pero en lo general, ¿no? Los conceptos eran distintos, ¿no? O sea, ¿cómo se alimentaba el perro hace, 50 años atrás? Se tiraban las sobras de uno se las daba al perro, muy poca gente le cocinaba específicamente al perro, ¿no? Le comía lo que sobraba, ¿verdad? Hoy ya nuestra relación es distinta, ¿no? Hoy se compra una comida balanceada, enriquecida, se le da la ración apropiada, de acuerdo a la edad. Los perros viven más, los perros
tienen otro aspecto además, ¿no? Y está ese cuidado diferente hoy, que hace muchos años, o por lo menos en la época de Quiroga, eso no era lo común. No me refiero a que no existiera, no era lo común. Estos son los temas que nos hace pensar este cuento, ¿no? Además, es increíble porque, bueno, yo me pregunto, ¿no? Como lector, ¿por qué? ¿Por qué el hombre no devolvió la tortuga a su hábitat? ¿Por qué la dejó en el zoológico? ¿No? Él dice que según entendía, bueno, la tortuga lo salvó y quería verlo y se querían ver y se encontraban en el zoológico, pero creo que lo más lógico era, ya que la tortuga lo había salvado, ¿por qué el hombre no la llevó a su lugar, a su hábitat, para que siguiera su propia vida con su propia familia, con sus propias tortugas, ¿no? Pero bueno, son temas que obviamente Quiroga no los analizaba en aquel entonces porque no existía toda esta evolución de compromiso hacia otras formas de vida y la naturaleza en general que hoy tenemos. No es una crítica, solamente es una apreciación. Un cuento sensacional, magnífico, un clásico que espero que si no lo leyeron, ustedes los lean. Nos encontramos la próxima semana, aquí en Puerto Cultura. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y así poder disfrutar junto a ustedes de otras aventuras literarias, cinematográficas y de homenajes. Porque se trata siempre de compartir un buen momento entre amigos una noche de sábado y en esta semana una semana muy muy especial. Le agradecemos a la dirección de Difusora Soriano por permitirnos desembarcar en este programa. Les mandamos saludos a nuestros amigos en el residencial Ricardo J. Braceras, que ya hace como 3 años que nos esperan y nosotros también pensamos en ustedes cuando armamos el programa. En mi nombre, Daniel Korsch, en nombre de Sandra Roche, en nombre de Paula Enodori y en nombre de María Noel Requesén, le damos las gracias y le decimos, esperen que vamos a llegar el próximo sábado con otra nueva propuesta. Que pasen bien y continúen allí, que Difusora Soriano tiene pensado para ustedes una increíble programación para el fin de semana. Adiós.